pueblos indígenas del sureste, por Amy Hayes. El sureste, hace más de 10.000 años que el sureste de Norteamérica está poblado. Esta región se extiende desde el Océano Atlántico al este hasta el río Mississippi al oeste y abarca el territorio que incluye los estados de Virginia y Maryland al norte y el actual estado de Florida al sur. Algunos grupos indígenas comenzaron a establecerse en aldeas en el sureste hace más de 8.000 años. Esta región les ofrecía muchos recursos naturales, incluyendo buenas tierras para el cultivo. Y aquí podemos ver un mapa de América del Norte y esta es la parte sureste de los Estados Unidos. Dice, a los pueblos indígenas del sureste y del noreste a veces se les conoce como los indios de los bosques, porque ambas regiones tenían bosques espesos. El sureste también tiene montañas, ríos, pantanos y llanuras costeras. La vida en el sureste. La mayoría de los grupos indígenas del sureste vivían en aldeas cerca de algún cuerpo de agua. O sea, vivían cerca de algún río o algún lago, un arroyo o del mar. Las aldeas grandes tenían calles y un espacio abierto en el centro del pueblo que podía usar todo el mundo. En este espacio había amplios edificios donde tenían lugar las reuniones públicas. Alrededor de la aldea había una cerca o empalizada alta que servía para proteger la aldea de ataques. Los indígenas del sureste pertenecían a clanes, o sea, grupos compuestos por varias familias. Una persona de cada clan formaba parte del consejo de la aldea. Además, había un jefe que gobernaba la aldea entera. Aquí vemos los edificios públicos y las casas de las familias se construían con postes de madera, barro y hierba seca. Entonces no eran unas construcciones muy complicadas y como es el sureste, el clima pues es variado, no es tan frío en el invierno. ¿Cómo vestía la gente? Los grupos indígenas del sureste solían llevar el mismo tipo de ropa hecha por las mujeres. Normalmente la ropa se hacía con piel de ciervo, como venado, animales. Los hombres llevaban un trozo de tela alrededor de la cintura llamado taparrabos. Cuando el tiempo refrescaba, usaban entonces camisas largas, mallas y mocasines. Las mujeres usaban faldas, a veces con blusas largas. En los días de mucho frío, todos se ponían un rebozo, como un abrigo, un rebozo de piel de oso o bisonte. Tanto las mujeres como los hombres usaban algunas veces cintas alrededor de la cabeza. A menudo las mujeres cosían cuentas de colores en estas cintas y en otras prendas. Entonces eran como collares, cuentitas que le adornaban la ropa o las cintas en la cabeza. Aquí vemos mujeres indígenas pues ya en los 1900, los indígenas conocieron la máquina de coser, pues eso cambió un poco, ¿verdad? Ya las costuras completamente hechas a mano. Y aquí vemos una señora con un montón de cuentas, collares hechos de cuentas aquí en su rebozo. Danzas ceremoniales. La danza formaba parte de la vida de la gente del sureste. Hacían danzas para celebrar la vida, la muerte y los matrimonios. También hacían danzas para prepararse para la caza o la guerra. La danza conocida con el nombre de Stomp Dance se hacía durante la ceremonia del maíz verde. Tenía lugar justo antes de que madurara el maíz, normalmente en julio o agosto. Una persona llevaba la danza mientras los hombres cantaban y las mujeres seguían el ritmo con sonajeros de caparazón de tortuga.
en las piernas. A veces bailaban toda la noche. El baile stop dance se llama así porque los bailarines arrastran los pies y pisan el suelo fuertemente. Creencias espirituales. Los diferentes pueblos del sureste tenían muchas creencias espirituales en común. Creían en un gran espíritu que era el creador de todo. Pensaban que los animales, las plantas y las piedras tenían espíritu o vida, o alma, perdón. Según ellos, el sol, la luna y los fenómenos naturales como la lluvia y los truenos también tenían espíritu. Cada aldea tenía un chamán o curandero que tenía una conexión especial con el mundo de los espíritus. Además de ayudar a la gente a tomar decisiones, el chamán podía curar a los enfermos e incluso predecir el futuro. Entonces, cada tribu tenía su chamán, que era como el doctor de la comunidad. Lo usaban cuando estaban enfermos y también él les aconsejaba, ¿verdad?, acerca del futuro que él presentía, que él veía que podía pasar, ¿no? Los Choctaws. Los Choctaws vivieron principalmente en el estado actual de Mississippi. Eran excelentes agricultores. De hecho, sus cosechas de maíz, calabaza y frijoles eran tan abundantes que podían intercambiar o vender lo que les sobraba. Y recordemos que el maíz, la calabaza y los frijoles eran tres cultivos que se hacían juntos y los llamaban las tres hermanas. Era muy común del noreste, todo hasta el sureste. Los juegos eran importantes en la cultura Choctaw, sobre todo un juego que ellos llamaban Ishtaboli. El juego que ellos llevaban cientos de años jugando era parecido al béisbol, al actual. Jugaban para divertirse, pero también para resolver peleas entre grupos o entrenarse para la guerra. Incluso lo llamaban el hermano pequeño de la guerra. Se podía jugar entre unos pocos jugadores o muchos. Y aquí tenemos una fotografía aquí arriba de los indígenas, los Choctaws, jugando. Y se ve que ellos usaban esas redes que usaban, el juego actual de lacrosse tiene su origen en parte en el juego nativo americano de Ishtaboli. Se parece mucho esas redes que tienen acá a las que actualmente usan los jugadores de lacrosse. Los Chickasaw eran conocidos por ser magníficos guerreros. Algunos piensan que fueron los guerreros más poderosos de todos los pueblos indígenas de Norteamérica. Lucharon contra otros grupos y más tarde contra los franceses. Incluso cuando sus contrarios eran más numerosos que ellos, los guerreros Chickasaw solían ganar. Los hombres Chickasaw también eran excelentes cazadores. Viajaban grandes distancias para cazar bisontes, ciervos y otros animales con sus arcos y flechas. Las mujeres eran famosas por las cestas llenas de colorido que tejían. También hacían cerámica preciosa y hermosos diseños con cuentas en ropas y joyería. Los Creek. Los Creek era una confederación o una liga de grupos que trabajaban juntos. Ellos se llamaban a sí mismos los Muskogees. El nombre Creek es el que usaban los colonizadores ingleses para referirse a los indígenas que vivían cerca del arroyo o Chesapeake. Después comenzaron a llamar Creeks a todos otros grupos indígenas cercanos también. Los dividían en los Creeks de arriba y los Creeks de abajo, según donde vivieran. La Confederación Creek permitía emplear europeos prestando servicio bajo contrato.
También admitieron a cientos de esclavos africanos. Los Creeks se peinaban de una forma especial. Las mujeres solían llevar unas largas cabelleras recogidas en la parte de arriba de la cabeza y los hombres se afeitaban ambos lados de la cabeza. Los Creeks vivieron en la zona donde actualmente son los estados de Georgia y Alabama. Los seminolas. Los seminolas provienen de pueblos nativos que vivieron en Florida hace unos 12,000 años. Muchos de estos grupos fallecieron a causa de enfermedades traídas por los exploradores europeos a partir del siglo XVI. Los seminolas vivían en los Everglades, tierras pantanosas llenas de caimanes, culebras y otros animales. Como estas tierras se inundan, o sea, se llenan de agua, cuando llueve o hay mucha marea, se llenan de agua con facilidad, los seminolas construían sus casas llamadas chiquis sobre postes altos, a unos 3 o 4 pies arriba del suelo. Aquí puede ver una foto. Entonces tenían que estar altas las casas por si había una inundación. Los Cherokees. Durante mucho tiempo los Cherokees seguían el mismo modo de vida y las mismas tradiciones que los demás pueblos indígenas del sureste. Ninguno de ellos tenía lengua escrita. En 1821, un Cherokee llamado Sequoyah creó un silabario, o sea, como un alfabeto, como un diccionario de palabras, una serie de símbolos y signos basado en los sonidos de la lengua Cherokee. Posteriormente, enseñó a los Cherokees a leer y a escribir. Para el año 1825, los Cherokees ya tenían una imprenta. Escribían libros en Cherokee. El primer periódico nacional bilingüe, el Cherokee Phoenix, se publicó en 1828. Alrededor de 1650, esa es cuando es la llegada de los europeos a lo que hoy es Norteamérica, habían unos 22,500 Cherokees viviendo en la región de los Montes Apalaches. El Sendero de Lágrimas. Cuando llegaron los colonizadores europeos al sureste, quisieron quedarse con las tierras de los pueblos indígenas. Algunos grupos se mudaron al oeste y otros se quedaron a luchar por sus tierras. En 1830, el presidente Andrew Jackson firmó la Ley de Traslado Forzoso de los Indios, que obligó a los pueblos nativos a abandonar sus tierras. Entonces fueron forzados por el gobierno, fue una ley y tuvieron que abandonar sus tierras por completo. Los grupos indígenas del sureste caminaron más de 1,000 millas hacia el oeste, cruzando el río Mississippi. Esta marcha fue posteriormente conocida como el Sendero de Lágrimas. Miles de personas murieron durante el largo y duro viaje. Entonces es el Sendero de Lágrimas porque sufrieron mucho, ¿verdad? Mucho sufrimiento, muchas familias perdieron a sus seres queridos cruzando, llegando hasta ese lugar que el gobierno los había mandado, que todavía existe, y eran reservaciones donde, para que ellos vivieran. Asombrosos nativos americanos. El astronauta John B. Harrington es un miembro de la nación Chickasaw. Fue el primer nativo americano en viajar al espacio. En el 2002 viajó en el transbordador espacial Endeavour. Más tarde comenzó a hacer una película sobre la nación Chickasaw. Mary G. Ross, otro personaje nativo americano, perteneció a la nación Cherokee. Fue la primera ingeniera nativa americana. Ayudó a diseñar aviones de combate y cohetes. Después trabajó en los proyectos de la NASA para explorar Marte y Venus. Aquí tenemos otras personas
famosas, miembros de las naciones indígenas. Cynthia Leitich Smith es miembro de la nación Creek. Se dedica a escribir libros para niños y jóvenes adultos. Indian Shoes y Jingle Dancer son dos de sus libros. Y aquí tenemos los sellos, marcas que indican, ¿verdad?, las naciones indígenas. Muchas naciones indígenas tienen un gran sello. Estos sellos muestran algo acerca del pasado de cada pueblo. Aquí está el Choctaw, el arco y las 3 flechas. Significan que la gente quiere paz, pero también está dispuesta a defenderse. Seminola, una canoa, rema hacia una aldea seminola. Chickasaw, las 2 flechas muestran que el guerrero está vigilando las 2 divisiones o partes de la tribu. Creek, el arado y el trigo indican el talento de los Muskogees para la agricultura. Cherokee, las palabras Nación Cherokee están escritas en el silabario creado por Sequoyah. Okay. Este es el final.